Hasta aquí, punto final, amigos, pero ya tenemos a Christian Hudtwalcker, quien anticipa una semana muy movida en lo político. Christian. Va a estar complicada, Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, regresa el Congreso de la República y ahora tiene que lidiar justamente con estos anuncios populistas y justamente contra el Congreso de la República en este Consejo de Ministros descentralizado que se llevó a cabo en Cusco el día viernes. La pregunta no es solo quién incendió la Pampa, quién apaga la Pampa y si acaso se va a Yo poder creo que esa respuesta todavía está lejos porque hay muchos todavía que quieren seguir incendiando la Pampa, Pedro. Muy bien, Christopher. Cristian, te dejo. Nos vemos, Pedro. Gracias. Bien, nosotros arrancamos sin medias tintas. Ponme, por favor, la cuñita para el inicio. Bien, a ver, lo que comentábamos con Pedro, ¿no? El anuncio del presidente Pedro Castillo en Cusco, pero me parece que hay que ir un par de pasos para atrás. ¿Por qué? Porque nuevamente el presidente Pedro Castillo muestra que ese cargo de presidente le queda muy grande, demasiado grande. Hay unos adjetivos que recojo de la columna hoy de Augusto Álvarez Rodríguez en el diario La República. Castillo es un tremendo embustero. Yo añadiría más porque me parece timorato, pusilánime, más allá obviamente de la incapacidad y de no saberlo, repito, no me voy a cansar de repetirlo, de no saber dónde está parado. Por ello es que es más peligroso que cualquiera. No sabe dónde está parado y todo depende del temor, del miedo y de quién le muestre una cierta protección, no solamente de mantener la presidencia, sino sobre todo lo que ya debe tener miedo por las investigaciones que se han iniciado, de terminar en prisión, como ha sido el caso de muchos presidentes o seguramente como va a ser. Investigaciones, las posibilidades de prisión preventiva, etcétera. Ya va tocando hablar de Martín Vizcarra, ¿no? Pero bueno, la urgencia y las noticias del momento nos tienen tan ocupados que no podemos hablar de cosas importantes. ¿Cuánto quisiera yo hablar de un tema que para mí es fundamental, que es el sistema de justicia en nuestro país? Si el sistema de justicia en nuestro país funcionara, no habríamos pasado por Pedro Castillo, no habríamos tenido una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Vladimir Cerrón, Perú Libre no existiría. Pero bueno, de ese tema, desgraciadamente, de lo importante, nos tendremos que ocupar más adelante. Decía entonces Augusto Álvarez Rodríguez, Castillo es un tremendo embustero. Y yo decía también pusilánime y timorato. ¿Por qué? Porque cuando él va al Cusco, obviamente ya había pasado por lo de Huancayo, no querían repetir eso. Y lo voy a decir claramente, desde mi punto de vista, fue una puesta en escena, un armado de parte de quien, justamente de Perú Libre y sobre todo de Guido Bellido. Cuando les pasa lo de Huancayo, que finalmente el presidente de la República se debe haber sentido asustadísimo de que ahí donde lo habían elegido con una gran diferencia, con una gran cantidad de votos a su favor, pedían que se vaya a su casa, pedían su renuncia. Bueno, él decide irse al Cusco, pero Perú Libre le arma este tema en el Cusco y Pedro Castillo respira. Pero al mismo tiempo se siente tan en deuda de quien ahora lo protege o él siente que lo protege, repito, Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Perú Libre, que termina él no ofreciendo el tema de la Asamblea Constituyente. Él recoge lo que había planteado Guido Bellido, repito, el encargado de armar este muñeco en el Cusco, en este auditorio, de eso vamos a hablar más adelante, y termina diciendo lo que Guido Bellido había planteado. ¿De qué hablo? De la Asamblea Constituyente. No fue Pedro Castillo quien lo dijo. Él lo repite después de que Guido Bellido había iniciado justamente exigiendo a ese Consejo de Ministros que apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Ponme por favor el primer video. El pueblo ha elegido al presidente Pedro Castillo Terrones con una agenda, con un programa. Y yo, el día de hoy, solicito que el Consejo de Ministros apruebe la convocatoria a un referéndum para una nueva constitución política y que se lleve juntamente que las elecciones regionales y las elecciones locales. Claro, yo me río porque uno ya no sabe si reír o llorar. Y repito, luego varios medios de comunicación después del día viernes se han agotado en preguntarle a diversos ministros, ¿usted sabía de este anuncio del presidente?
Claro que no lo sabía, si ni siquiera Castillo lo sabía. Aníbal Torres no tenía la menor idea. Aníbal Torres es un tío que está chocho, discúlpenme, no sabe dónde está parado. Simplemente que tiene este lenguaje flamígero, no sale, finalmente habla, todo en la extrema derecha, el tipo suena, pero hay un tema fundamental del señor Aníbal Torres, porque es peligroso. Ya no es ni siquiera un meme andante, ¿no? Es peligroso porque, piensen ustedes, habló de un fake news, un meme que circuló en diversas redes sociales respecto de que Walter Gutiérrez, ¿no?, defensor del pueblo, aunque dicen que ya renunció, se ve el miércoles, ¿no?, había un anuncio que Walter Gutiérrez decía, bueno, tiene que salir el presidente Castillo, tiene que renunciar y tiene que asumir Keiko Fujimori. Cualquiera que leía el Twitter se daba cuenta que era una fake news. Claro, después la Defensoría del Pueblo, horas después, incluso tuvo que sacar un comunicado para decir que eso era fake news. Pero cualquier persona con 2 dedos de frente sabía que era una fake news, menos Aníbal Torres. Aníbal Torres acá le dijo a mi compañera Mónica Delta que un periodista de ese canal de televisión, refiriéndose a mí, había dicho que ya era el momento de que las Fuerzas Armadas den un golpe de Estado. Una cuenta fake. O sea, pero mira, ni los críticos míos en redes sociales se dan cuenta que esa es una cuenta fake. Yo no tengo cuenta de Twitter. Aníbal Torres se la comió enterita. Se compró todos los tickets. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el señor Aníbal Torres también habló de un golpe de las Fuerzas Armadas, seguramente también por una fake news. Es decir, el día de mañana el señor lee un Twitter falso de cualquier persona que se hace pasar por Gabriel Boric, presidente de Chile, criticando al Perú, Aníbal Torres es capaz de salir en una conferencia de prensa, declararle la guerra a Chile, porque es un ignorante, no sabe dónde está parado, es un viejito chocho. Entonces, por favor, continuar con ese tema del gabinete, de un nuevo gabinete, que por aquí, que por allá. Creo que ya quedó claro, ¿no?, que no nos podemos estar escondiendo debajo de sotanas y tampoco podemos tener, pues, esperanzas en una entelequia como es el Acuerdo Nacional. Hay que conversar, hay que dialogar, hay que ponerse de acuerdo, pero no puede ser el show por delante de que vamos a conversar. Yo repito la frase que comenté la semana pasada, no lo digas, muéstralo. Es decir, si pensaba el presidente cambiar de gabinete, no necesitaba al señor Pedro Barreto a que salga a decir, ya vienen los goles del presidente, ya vienen los cambios de gabinete. Tenía que quedarse callado y esperar a que el presidente lo haga. Finalmente, ¿qué pasó? Nada de eso. Regreso a Cusco, porque repito, esto ha sido armado y es solamente una muestra de lo débil que es el presidente Castillo frente a quien ahora ha tomado el poder, Vladimir Cerrón. Y tiene el dinero para eso. Tiene el dinero para poner puestos de trabajo, para hacer este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque tiene copado uno de los ministerios que tiene más presupuesto, el Ministerio de Salud. Dicho sea de paso, y quiero que todos lo entiendan, todas esas personas, familiares muy cercanos míos, les han puesto mal la vacuna, les pusieron el doble de lo que se tenía. Quiero que la gente sepa que ese tipo de cosas son consecuencia directa de la mala gestión y del copamiento de casi todos los puestos, los cargos importantes por parte de Perú Libre, con gente incapaz en este gobierno por un tema de cuoteo. Sindicalismo básico, puro y duro. Ha sido armado porque esto fue lo que dijo la propia congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, allá en el Cusco. Vamos. Hay muchas personas que sin ser dirigentes se han presentado lo malo. No están los que hemos estado al inicio, en donde se ha hecho una lista con mesa de trabajo. Lamentable. A nombre de dirigentes, no. Al que habla ahora ultimito ese de camisa blanca con sombrero, no es dirigente. Yo soy de la provincia de Cali, realmente me molesta. No, digo, este señor está sorprendiendo a Palacio, prácticamente al presidente, a todos presentándose como dirigentes. Eso está mal, y muchos tal vez están así presentándose. ¿Quién elaboró la relación de participantes? Ay, había una relación, no se ha respetado esa relación. Lamentable que muchos se han quedado sin participar. ¿Quién es el responsable de elaborar? Debe haber, hay una... Es más, el run-run que lo tienen muchos medios de comunicación durante el fin de semana, ayer y hoy, es que había que mostrar carnet de Perú Libre. Esto lo ha manejado seguramente Guido Bellido, congresista del Cusco, con tanto así que Guido Bellido se encargó de que la pifeen a Katy Ugarte y también pifeen a la congresista Ruth Luque, también representante de la región Cusco. Todo
todo Armani. Y ojo, no digo que en la calle, en la región Cusco, que ya había protestado, la prioridad es el tema de la uria, la prioridad es el tema de la inflación, la subida de los alimentos. Y es cierto, mucha gente, la mayoría del Cusco, votó por Pedro Castillo y sí, con la agenda de la Asamblea Constituyente, etcétera. Pero la realidad es que hoy por hoy esa no es su prioridad. Entonces, se quieren comer el cuento o les quieren vender el cuento que sin Asamblea Constituyente el gobierno no puede hacer nada. Me parece que eso ha quedado relativamente claro en el sur del país, a Dios gracias, que eso es un cuento. ¿Y por qué digo que es armado? Porque lo que pasaba en el auditorio no es lo que siente la mayoría del Cusco. Repito, la mayoría del Cusco no pone como prioridad cierre en el Congreso, no Asamblea Constituyente. Puede ser que lo hayan querido, pero hoy por hoy, debido a la incapacidad del gobierno, las prioridades son otras. Y eso fue lo que no recogió. Esa fue la diferencia de lo que ocurrió en Huancayo y de lo que ahora ocurrió en Cusco, con un auditorio, si se quiere, controlado. Tanto así que han escuchado ustedes a Katy Ugarte y al mismo tiempo han podido ver que el auditorio no estaba lleno, porque se han encargado de tener a gente que justamente en su mayoría podían controlar, porque también hubo un grupo de disidentes que le reclamaban directamente. Pero el Congreso también tiene un problema. También es parte del problema, desgraciadamente. Vamos a conversar, cómo eso podría cambiar. Pero antes, me parece que se ha cruzado una línea. Es decir, esta armada, ¿no? Esta armada de esta puesta en escena, me parece que se cruza una línea y de que ahora sí Vladimir Cerrón con Perú Libre, efectivamente, no voy a decir secuestrado, porque secuestrado sería que está contra su voluntad. No secuestrado a Pedro Castillo, sino que Pedro Castillo, por su propia incapacidad, por su condición, ¿no?, digamos, de pelele, timorato, no logra finalmente tener una voz propia, un norte. Entonces se entrega a quien le ofrece algo y en este momento es Perú Libre. Y digo, se cruza la línea porque me parece que ahora Perú Libre avanza en lo que había manifestado inicialmente durante la campaña. La democracia es una pelotudez. Lo dijo Guillermo Bermejo cuando era íntimo con Perú Libre, con Vladimir Cerrón. Ahora están peleaditos, pero no peleaditos por principios, sino peleaditos simplemente por cuota de poder. A Guillermo Bermejo le han dejado la coca, o en todo caso de vida. Le han dejado de vida, ha puesto a su esbirro el señor Soberón, y lo único que se están encargando de hacer es convertir al Perú en un narcoestado. Lo tienen varias notas. De ese tema vamos a hablar también en otra ocasión. Desgraciadamente es una hora a la semana. ¿Por qué digo que Vladimir Cerrón ha cruzado una línea Perú Libre y por ende Pedro Castillo? Esto fue lo que dijo Vladimir Cerrón y lo repite una y otra vez. Ojo, no tenemos la fecha exacta, pero esto no ha sido antes de la elección. Esto ya es con el presidente Castillo como presidente, valga la redundancia, es decir, avanzan en eso y lo vamos viendo además con el copamiento de diversos ministerios. Vladimir Cerrón, para que ustedes lo gocen. Hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Porque ¿qué dicen las teorías de los clásicos? Para tener el poder, ¿qué cosa hay que tener? El control del ejército. Hay que tener el control de la policía. Hay que tener el control del cuerpo de magistrados. Hay que tener el control de la burocracia estatal y hay que tener el control del clero. Si no tienes estos 5 elementos, tienes nada de poder. Y eso se construye o se conquista. Muchas gracias. O sea, la democracia, no, pamplina, ¿no? Justamente el equilibrio de poderes, la división de poderes, el check and balance del que hablan los gringos, los pesos y contrapesos. Babas, tonterías. Esto es justamente lo que piensa Vladimir Cerrón y lo que vemos Pedro Castillo le está permitiendo intentar hacer. Por eso, lo más probable es que esto siempre ha fracasado. Pero te puede pasar lo de Venezuela. Te puedes quedar 30 años en el fracaso porque justamente se enquistan en el poder. Entonces, esa es la línea que me parece se ha cruzado. Y ahora llegamos nuevamente al tema, ¿cómo salimos de esta? No tienes la vacancia en el Congreso, no tienes los 87 votos. Los tendrías, los puedes tener, esto ha cambiado, no lo sabemos. Pero lo que sí queda claro es justamente la encuesta de IEP. Y lo dice Rosa María Palacios y ya mucha gente también. Yo creo estar de acuerdo con esto. 66 votos. Quizás justamente la posibilidad de ir a un adelanto de elecciones. Se tiene que hacer dentro de la Constitución. Y para eso tienes que reformarla. ¿Se puede o no reformar para ir a un adelanto de elecciones? Yo creo que sería lo correcto. Y sí, con algunas reformas, que pueda haber la reelección, quizá el tema de la bicameralidad, aunque está muy complicado porque eso chocaría justamente por el populismo de Martín Vizcarra. Porque
Esos tickets sí se los compraron todos. En nombre de un republicanismo, todo el mundo aplaudió esa disolución del Congreso. Ahora sí, con esta, todos los que aplaudieron la vez pasada, ahora saltan, ahora están curiosos. Dime, perdón, no te escuché. Ok, ahorita vamos con él. Entonces, justamente ese tema, el Congreso de la República tiene la posibilidad de decir, bueno, sí, pues, esto es lo que quiere Pedro Castillo, esto es lo que está haciendo con Perú Libre, con Vladimir Cerrón, nosotros estamos dispuestos a irnos. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a hacer acuerdos políticos. No puede ser pues que César Acuña salga a seguir diciendo, ay, tiene que haber un cambio de gabinete, ya no aguanta más Aníbal Torres. Aníbal Torres no aguanta más, nunca debió ser nombrado. Este gobierno, este país no aguanta más. Entonces, esa frase de César Acuña, por favor, César Acuña, entonces hay que poner mucho más, ¿verdad? Y si es necesario estar detrás del Congreso de la República para que asume esa responsabilidad de ir a una reforma para adelanto de elecciones, pues eso habrá que ver, porque ustedes han visto, Vladimir Cerrón ha desenvainado el arma y va por todo ello. Víctor García Toma está con nosotros justamente para conversar primero sobre el proyecto. Doctor García Toma, un placer como siempre. Muy buenas noches. Cristian, gusto en saludarlo. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Doctor, a ver, lo primero, este planteamiento que, estoy sincero, me parece que es más político, por no decir politiquero, que finalmente constitucional. Es decir, hemos visto que fue Guido Bellido quien lo suelta inicialmente y luego, dentro de la pusilanimidad y la falta de norte de Pedro Castillo, lo repite como un regalo para la platea. Pero vamos al tema, si es que finalmente lo plantease. ¿Qué ocurriría en el Congreso? ¿Esto es viable? Antes de eso, Cristian, habría que señalar de que Castillo ha señalado que va a presentar un proyecto de ley. Para poder presentar ese proyecto de ley tiene que obtener un acuerdo del Consejo de Ministros. Los ministros saben, no hay un solo jurista en este país que haya señalado que ese proyecto sería constitucional, ¿no? O sea, existe unanimidad desde el punto de vista jurídico y político de que eso no es posible porque la Constitución no lo permite. Entonces, en ese gabinete, adoptar una decisión, un proyecto que a todas luces ellos saben que es inconstitucional, en principio es una infracción a la Constitución. Y esto sobre todo porque hay por lo menos 5 abogados. El presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Exteriores, el ministro de Cultura, el ministro de Justicia, y por ahí se me va un otro más, que saben perfectamente cuál es el sentido de esa propuesta. ¿Y por qué es grave en sí misma la infracción constitucional? Porque no es que un poder ejecutivo puede equivocarse. Profesamente está planteando un tema que divide, que fracciona, sí, y que genera una situación probablemente de violencia. Entonces, eso es lo que genera. Pero digamos, políticamente, dentro del cinismo que existe en la política, podría ser una estrategia de supervivencia de este gobierno. Sí, claramente lo es. Pero definitivamente el Congreso no tendría otra cosa que hacer inmediatamente que censurar a ese Consejo de Ministros, porque a las luces está claro que lo único que están promoviendo es un proyecto que es inconstitucional, pero que tiene como trasfondo la división de los peruanos, la lucha entre peruanos. ¿Cuál es la inconstitucionalidad? ¿En qué radica? ¿Cómo se estaría violando la Constitución? El artículo 206 de la Constitución y la ley 31.399, aprobada en enero de este año, establecen clara, tajante y precisamente que toda iniciativa de reforma parcial o total de la Constitución se inicia en el Congreso de la República. Eventualmente puede llegar a un referéndum, pero en modo alguno nuestra Constitución admite una forma diferente de cambiar la Constitución. Entonces, cuando se habla de una asamblea constituyente, obviamente eso no es posible en el marco de la Constitución vigente. Cuando se habla de cambio de la Constitución, el único camino es a través del Congreso. Okay. Todo lo demás es farsa, mentira, y si con esto lo único que se consigue es dividir a los peruanos, ya evidentemente estaríamos ante una situación... Dentro de la ignorancia que le conocemos a Pedro Castillo, podría ser que se haya equivocado. Claro, ha repetido, no tal cual lo que planteó Guido Bellido, pero podrían finalmente ellos enviar un proyecto de reforma constitucional, que claro, igual tendría los bemoles de lo que se busque es dividir, de que no solucionaría nada de fondo, pero digamos, sí podría plantear algo que sea viable debatir y obviamente el Congreso tendrá que archivarlo si es que corresponde, pero sí podría hacer algún tipo de pedido al Congreso que sea constitucional, más no viable por el tema de los votos. Usted hablaba, Cristian, exactamente criticando a Cerrón, de que este es un país que tiene una constitución que establece un control y un balance
de poderes. En el Poder Ejecutivo existe un control intraórgano, y ese control intraórgano es el ministro y el Consejo de Ministros, porque ellos tienen la potestad de la referendación. El presidente de la República es irresponsable político. Él no responde por sus decisiones. Quienes responden por las decisiones del presidente de la República, cuando saben que claramente es inconstitucional y que eso va a generar una situación de anomia y desunión entre los peruanos, son los ministros. Y en ese Consejo de Ministros hay algunos que en particular lo saben perfectamente. Si se presentase tal como finalmente se ha dicho, de manera inconstitucional, ¿qué consecuencias podría traer más allá, obviamente, del archivo inmediato en la Comisión de Constitución? No soy ahijado de Agatha Liz, pero está clarísimo que eso va al tacho de basura en la Comisión de Constitución. Pero podría haber algún tipo de responsabilidad política mayor por haber justamente enviado un proyecto que es inconstitucional a priori. Además, exprofesamente, porque el problema no es que un ejecutivo se equivoque. Se equivocó y después se da cuenta. Aquí todos sabemos que eso es inconstitucional, está claro. Usted lee los periódicos de hace 2 o 3 días hasta el día de hoy, no hay un solo congresista, incluso los que apoyaban al gobierno, que en esta ocasión avalen esa medida. No hay uno solo. Y no podría haberlo, pues, porque no hay que ser idiota, porque uno no podría perder el prestigio que tiene exponiendo una idea que no tiene correlación con lo que dispone la Constitución. Además, Cristian, y esto es muy importante que usted haya pasado lo de Cerrón por lo siguiente. Ellos dicen que efectivamente tienen el gobierno, pero no tienen el poder. Y quieren la Asamblea Constituyente por lo que ellos mismos han dicho. Perdón que lo interrumpa, doctor, porque claro, uno podría decir que, claro, ha respondido a Guido Bellido, pero hubo un paso previo, que fue el proyecto de ley presentado justamente por una congresista, ayúdame José con el nombre, que hablaba de Perú Libre, que justamente hablaba de esta Asamblea Constituyente, de convocar a 300 personas, que no tenían que ser elegidas, etc. O sea, hay algo que finalmente se viene armando. Pero eso ha sido inorgánico, porque ese proyecto no... en realidad hay Margot Palacios. Hay como 5 proyectos de esa naturaleza que se han presentado en estos meses. O sea, la idea en Perú Libre está. Tiene distintos intérpretes, distintos compositores, pero la idea, el libreto sigue siendo el mismo, una asamblea constituyente de corte corporativista que busque la creación de un Estado plurinacional, y como bien lo ha dicho Cerrón, y insisto en esa idea, es definitivamente apoderarse de la Fuerza Armada, apoderarse de la Policía Nacional, apoderarse de la administración pública para así controlar todo el poder. Y como él repetía los clásicos a eso lo llaman gobierno totalitario. Correcto. Déjeme solamente una última, doctor. El adelanto de elecciones, ¿es viable eso? ¿Cómo tendría que pasar? Hay una encuesta y finalmente se repite, varios lo han dado como una posibilidad. Bueno, ya tenemos una experiencia a comienzos de este siglo, a raíz de la crisis desatada por el fenómeno Fujimori, ¿cierto?, en su segunda reelección. Allí lo que sucedió es que no se admitió finalmente que el segundo vicepresidente asumiera la conducción del país, luego de que el presidente de la República había sido destituido, y el Congreso de la República decidió adelantar las elecciones. Entonces tenemos un antecedente. ¿Habría que hacer alguna reforma? ¿Hay que conseguir algunos votos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, lo que pasa es que esas decisiones son fruto de circunstancias políticas, ¿no? Pero yo creo que lo central aquí y es lo siguiente. No se ve por parte de las fuerzas políticas, de las fuerzas empresariales, una vocación de que unitariamente tengan una respuesta a este plan. No hay. Y creo que se habla del acuerdo nacional. Bueno, esas fuerzas políticas están en el acuerdo nacional. No necesitan que sean convocados. Se pueden autoconvocar. Lógico, se pueden ellos reunir. Eso es el acuerdo. La ciudadanía está dispuesta a contribuir en ese esfuerzo. Lo ha demostrado hace poco. Lo que no hay es un liderazgo, lo que no hay es un norte para que todos podamos ir detrás de esa misma bandera. ¿Cree usted también que el Congreso es parte del problema con este estar quieto y finalmente no hacer nada? Esperar que aparezca una noticia, un escándalo de corrupción que finalmente cambie un poco, ¿no?, el balance de poder. Una parte.
que es la parte de los niños, la parte de los topos, ¿no? Porque hay otra parte del Congreso que está dando su pelea, ¿no? Pero definitivamente ese grupo no alcanza pues los 87 votos. Pero, por ejemplo, es inadmisible. Pero a lo que voy es el adelanto de elecciones, se necesitarían 66, no 87, 2 votaciones de 66. A eso quiero llegar. Pero ese sería un sacrificio que el Congreso tendría que hacer para salir de esta circunstancia. Una reforma constitucional requiere 2 legislaturas consecutivas, ¿no es cierto? Si es con 66 votos, la segunda sería algo referéndum, que obviamente se ganaría abrumadoramente, pero son 2 legislaturas sucesivas. Pongamos que con buena suerte hablamos de 8 o 9 meses. Este país no espera 8 meses, Cristian. Yo creo, sinceramente, que hay que sacudir de la cama a los líderes de los partidos políticos que existen, hay que sacudir a los sectores empresariales que están silbando a una situación que creo no solamente nos perjudica a nosotros en términos específicos, sino a ellos también. Y hay que generar ya una agenda única, ¿no?, de salida de este señor dentro del marco de la Constitución. Lógico, pero ese es dentro del marco de la Constitución. No están dispuestos a hacer eso, estamos complicados. Doctor García, tomo un placer como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bien, nosotros puéstrame por acá, por favor, porque quiero mostrar el tema de los conflictos sociales. Aquí lo tenemos. Vamos a conversar justamente de ello con Paola Bustamante. A ver, aquí tenemos justamente el mapa del Perú. Esto es a lo largo de, digamos, las últimas semanas. Paro de colectiveros. Y ojo que aquí está la región en La Libertad y cómo votó esta región en las elecciones presidenciales del año pasado. 40% Perú Libre, 60% Fuerza Popular. Paro de colectiveros. Vámonos a Junín ahora, vamos al sur, ¿ok? El paro de transportistas, 58.2 había votado Perú Libre, 41.8 había votado por Keiko Fujimori. En Ica fue obvio Keiko Fujimori encima, 52.5, pero ahí también han habido movimientos, incluso han habido fallecidos desgraciadamente en esa región. Vámonos más al sur, todo fue el bastión de Perú Libre y de Pedro Castillo. Ayacucho, paro agrario, 82.6 en Ayacucho votaron por Pedro Castillo, 17.4. Y es cierto, esta mayoría de 82.6 tenía también la agenda de la Asamblea Constituyente, pero ahora la prioridad ha sido justamente el paro agrario. Por eso yo decía que en ese auditorio no se representaba lo que habían sido las manifestaciones de semanas anteriores, donde la prioridad en ese momento era el tema de la urea, era el tema de la gasolina y era el tema de la subida de los alimentos. Apurima, protesta de comuneros. Estas dos sí me interesan porque estas son dos vinculadas directamente con el tema de la minería. Y hoy por hoy hablamos justamente de recaudar más dinero para hacer frente a las necesidades del país gracias a los altos precios de los minerales como es el cobre. Pero es lo que hablaba con Pedro Franque la semana pasada. Estamos envueltos en un tema de monopolios, en un tema de subir los impuestos, cuando ni siquiera el Estado se puede preocupar de llegar a acuerdos con las comunidades, con las empresas y dejar que el mineral salga para que llenemos las arcas y podamos justamente invertirlas en las necesidades de la gente. No se está haciendo eso, entonces pareciese que efectivamente hay un plan que lo que se quiere es generar caos y más caos. ¿Quién ganará de eso? La verdad, nunca nadie gana, pero hay algunos que finalmente eso es lo que quieren lograr. Paro agrario en Puno, 89.3% fue para Pedro Castillo en la segunda vuelta, 10.7%. Se empiezan. Entonces, repito, esa puesta en escena de decir Asamblea Constituyente, sí, porque inicialmente las regiones del sur estaban en esa línea de la Asamblea Constituyente que pregonaba, pero en la segunda vuelta ya no había la figura del plan original de Perú Libre que ahora cree Vladimir Cerrón y Guido Bellido que todo el Perú quiere. Cuando ha quedado claro que en Huancayo no es lo que quieren porque ahora las prioridades son otras. Uno, porque es cierto, hay una inflación del extranjero que viene de afuera, guerra entre Rusia y Ucrania, pero también por la incapacidad de este gobierno. Y Cusco, termino acá. 83.2% Perú Libre, 16.8% Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Siempre todo en segunda vuelta. Lo mismo. Las protestas la semana pasada, urea, alimentos. Y ahora súbitamente en un auditorio que no sabemos cómo se controló el acceso de las personas, los gritos, ¿no?, más fuertes, que se escuchan, son Asamblea Constituyente y cierre del Congreso. Paola Bustamante está con nosotros. Paola Bustamante, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, bueno, buenas noches por la invitación, muchas gracias por la invitación y buenas noches también a todos. Gracias. Los conflictos sociales, hemos visto justamente una serie de conflictos, paro de transportistas, el tema de la minería.
¿Por qué? ¿En qué ha fallado? ¿Qué es lo que se ha desarticulado? Es decir, no éramos una maravilla, pero algo se lograba y ahora me parece que hemos llegado a unos números de conflictos sociales que no hemos tenido anteriormente. Sí, bueno, uno de los temas que es importante recordar es la campaña de Perú Libre y los mensajes y generación de expectativas de Pedro Castillo antes de ser presidente, ofreciendo una política social o una revolución social, de alguna manera, para llegar a los más vulnerables, y compromisos además vinculados, relacionados además con incremento de tributos, canon en las zonas mineras. Hemos visto cómo una vez que se sentó Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, comienzan a retomarse las medidas de protesta, porque también es importante señalar que cada vez que hay un cambio de gobierno, y en el último quinquenio, cada vez que había cambio de primer ministro, nuevamente regresaban las protestas y se decía que lo anterior nunca se había resuelto. Antes nunca se habían resuelto los problemas, sí. Los gobernantes anteriores no habían hecho nada, y eso es parte de, digamos, del conflicto que se genera y parte del mensaje que siempre tienen las comunidades. Sin embargo, cuando está el primer ministro en ese momento, el congresista Bellido, genera expectativas en la población y en las comunidades, ofreciendo temas que no va a poder cumplir, vinculados como por ejemplo al incremento del canon, incremento de tributos, y comienza nuevamente a generar más expectativas. Entra Mirta Vázquez, trató de manejar la situación, hasta la situación que vimos luego en Ayacucho, ¿no? Con el tema de cerrar ya las operaciones mineras, y ahora vemos que hay un cambio en la gestión. Y los sucesivos ministros de Energía y Minas, en vez de empaparse de los problemas y buscar alternativas de solución, ya están involucrándose cada vez más en la agenda de las comunidades, sin enterarse siquiera de los antecedentes y sin además conocer sobre los derechos. Vemos, por ejemplo, en el caso de Apurímac, cómo ha parado la minera Las Bambas, sí. Vemos que están invadiendo propiedad privada. Hay información suficiente dentro de la propia Presidencia y Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas sobre los procesos de venta y compra de terrenos como Chila, Chuajere y Fuerabamba mismo. Y cuando vemos al ministro Palacín llegar y decirle a la población que lo que va a hacer es que la empresa minera cumpla con los compromisos que tiene pendientes vinculados al tema de pago de las propiedades, cuando quienes hemos estado y quienes están hoy todavía en la gestión gubernamental, sabemos que por lo menos esa parte de los pagos sí se realizó, porque de lo contrario no hubieran podido entrar en operación. Tal cual. Vemos cómo en el caso de Cusco, en Chumbivilcas, por ejemplo, también hay una demanda, y aquí hay un tema adicional que quisiera mencionar, y es que hay una constante en el gobierno del presidente Castillo y sus ministros de dejar de lado a las autoridades locales. Hemos visto recién ahora cómo el gobernador Jean-Paul Benavente en Cusco toma protagonismo en este escenario de conflictividad, canalizando las demandas válidas de la población. ¿Por qué crees que lo harían? Perdón, ¿por qué estarían dejando de lado? Lo están haciendo porque quieren, en primer lugar, señalar que las autoridades, porque lo han dicho, las autoridades no cumplen con su rol o su función. Entonces tienen que hablar con los presidentes de las comunidades. Y en cada conflicto, si uno comienza a analizar, vemos cómo están desinstitucionalizando el proceso de diálogo. Eso te quería preguntar, entonces, ¿están destruyendo la poca institucionalidad que hay? O sea, no es difícil darse cuenta cuando los funcionarios de alto nivel que van se sientan a hablar con las comunidades. Ok, pero ahora, Paola Bustamante, ¿esto es parte de un plan o es justamente, digamos, la consecuencia de este cuoteo de poner a gente incapaz, de sacar a los que venían trabajando en conflictos sociales en resolución y de poner a su gente? ¿O es que no solamente se busca gente amiga, incapaz, sino que además se busca alguien que genere más caos? Yo creo que en un primer momento ha sido incapacidad, ¿sí? Yo diría que los primeros meses de gobierno ha sido absoluta incapacidad, obviamente parte del cuoteo. De un tiempo a esta parte, yo te diría, en los últimos 4 meses de los casi 9 que tiene la gestión, ya es un plan orquestado. Yo creo que los datos que hoy día además hemos visto, el hecho de las demandas de los agricultores sobre el incremento de precios, y hace menos de 10 días, en cada uno de los puntos de conflicto comienzan a salir pancartas de pedido de asamblea constituyente. El mensaje y la desinformación que da el gobierno de que no puede avanzar
en cumplir con sus compromisos de, por ejemplo, más agua para la gente, más agua segura, cerrar la brecha de acceso a servicios básicos, entendiéndolo como que la gente tenga agua, luz, desagüe, telefonía, internet, educación, salud. No lo están cumpliendo, el gobierno tiene una estrategia para hacerlo y lo que está logrando en este momento, o tratando de lograr, es que las comunidades que están envueltas en los conflictos comiencen a pensar que el gobierno no puede gestionar la administración pública y cumplir con sus expectativas o cumplir con los compromisos por la Constitución. Y creo que, y siguiendo lo que se ha mencionado el día de hoy, es necesario que los ciudadanos pongamos, todos los peruanos, de nuestra parte para comenzar a también hacer docencia a todos. Yo creo que parte de seguir con la repetición de que es necesario una nueva constitución para cambiar las cosas, ¿no? Comenzar a discutir y decir, bueno, ¿qué artículos de la Constitución quieres cambiar? Tal cual. Hace poco estamos hablando de los monopolios, ¿sí? Bueno, hay empresas que tienen posición de dominio en el país. Claramente. La Constitución dice claramente en el artículo 61 de nuestra Constitución que no se debe permitir el monopolio. ¿Y qué hace la Constitución? Prescribe que el Estado y la administración pública deben encargarse de que eso no pase. ¿Qué entidad dentro de nuestro país se encarga de que eso no pase? Lo tiene que hacer Indecopi. Bueno, ¿cuál es el primer funcionario que designó este gobierno? Señor Palacín. El señor Palacín en septiembre del 2021. Claro, pero vende para la tribuna un poquito que sí está luchando contra los monopolios. Pedro Frank que me dijo la semana pasada que no es el problema principal, pero te parece parte de un plan, de una estrategia política. Pero lógico, es parte de una estrategia política que tenemos que tenerlo claro. Pero entonces ya se ha cruzado una línea. Queda claro que aquí entonces finalmente es el temor que algunos planteaban al inicio del gobierno, pues parece que ante la incapacidad de Castillo, Cerrón lo envuelve y empieza a jugarse esa carta. Se está cruzando una línea. Creo que se ha mostrado claramente en Cusco. Creo que en Cusco se han abierto las cartas donde ya llegó al punto máximo de vincular el no poder resolver problemas porque se necesita una nueva constitución. Segundo, la población ha parado, digamos, la manifestación ya ha dado una tregua, porque la ha dado después del anuncio del presidente. Sí. Entonces, creo que es importante también generar corriente de opinión e informar y generar debate, porque está bien que la población se manifieste si es que piensa en contra, ¿sí? Pero comenzar a discutir sobre cosas concretas. Bueno, ¿qué temas de la Constitución crees que no te permiten avanzar en el acceso a servicios básicos? ¿Qué temas crees que? Porque en realidad ese es un tema orquestado. Un poquito para hacer la docencia de que la gente se dé cuenta de que es solamente un cuento que nos quieren hacer respecto de que la Asamblea Constituyente, de que no pueden superar los problemas sin una asamblea. Si uno muestra con evidencia que si bien es cierto, los gobiernos previos no han sido perfectos, pero uno sí puede ver que ha habido inversión pública, se ve que ha mejorado el acceso a agua, se ve que el acceso a todo lo que es telefonía, electricidad, se ha incrementado de manera enorme. Hay un tema pendiente del internet. Evidentemente la pandemia demostró una serie de falencias en el sector salud que hay que corregir. Pero eso no significa que la democracia no funcione. No significa que la administración pública no sea responsable, la gestión pública no sea responsable de tomar las medidas que necesita el país para el desarrollo. Hay dos temas que quisiera mencionar a modo de ejemplo. Y es, el gobierno se comprometió a darle una mejor calidad de vida a la población vulnerable. ¿Sí? Hoy las personas tienen que pagar mucho más por una canasta básica, tienen que ver cómo alimentan a su familia, cómo consiguen ingresos porque no hay empleo. Y de pronto el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es, como ustedes saben, he estado ahí en 2 oportunidades, se ha limitado a entregar canastas y a entregar un bono Yanapay que era para paliar el hambre en el mes de septiembre, y hoy estamos terminando abril y no sabemos si se ha terminado este mes ya por fin de entregar a los 13 millones de peruanos. Un bono que era para paliar concretamente en un momento determinado el hambre. O sea, el deterioro finalmente de las pocas cosas que funcionaban, el deterioro absoluto de parte de este gobierno. Finalmente son medidas efectistas, asistencialistas, que se muestran en imágenes,
Las canastas de alimentos que se entregan son canastas que duran 15 días para cubrir el 50% del valor nutricional de un ciudadano. Vemos que se entregan canastas para una y bueno, familia. ¿y cuántos días más van a estar sin comer esas personas? Entonces, creo que eso es importante verlo. ¿Cómo salimos de esto desde tu punto de vista, ¿no? Planteaba el tema del adelanto de elecciones, ¿qué se debería hacer? ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, yo creo que en primer lugar siempre voy a defender que las soluciones tienen que estar dentro del marco legal y la Constitución. Creo que sí es válido el proceso y deberíamos apostar por un adelanto de elecciones donde finalmente tenga que salir el gobierno elegido, así como el Congreso. Correcto. Y creo que los congresistas van a tener que demostrar un cambio enorme en estos también casi 9 meses de gestión, que finalmente sí se juegan por el país. Vemos que comparativamente el Congreso frente a gobiernos anteriores, por situaciones de mucho menos peligro, riesgo o incumplimiento normativo, no solamente interpelaban a un ministro o ministra, sino lo censuraban. Hoy día vemos que pasan ministros y ministras por ministerios haciendo desbarajustes, generando caos, modificando normativas que están causando problemas dentro de la administración pública y los congresistas no reaccionan. Entonces creo que sí nos toca a todos jugarnos por nuestro país, por nuestros hijos y que los ciudadanos, y como ya se mencionó antes, minutos antes, los partidos políticos tienen que jugar un rol. Y vemos que en este momento los ciudadanos tenemos que ponernos de pie también para levantar nuestra voz de que queremos un país que se desarrolle y que avance. Paula Bustamante, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una breve pausa. Justamente vamos a conversar con Jean Paul Benavente a ver cómo fue que se movió este tema en este Consejo de Ministros descentralizado en el Cusco. Venimos. Bien, estamos con Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco. Le damos la bienvenida. Señor Benavente, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian. A tus órdenes. No, gracias a usted, gobernador. No, lo primero, ¿a qué acuerdos se han llegado, más allá del anuncio respecto de mandar un proyecto de ley para Asamblea Constituyente? ¿Cuáles han sido los acuerdos? ¿Qué tregua se ha alcanzado? ¿Cuál es un poco el sentir de la ciudadanía en el Cusco respecto de los problemas por los que habían protestado semanas anteriores? Bueno, hay una lista grande de acuerdos en la cual, por ejemplo, el tema de la masificación del gas, de poner en agenda nuevamente el gasoducto sur peruano, ahora llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas, pero que dentro de ello estaba, entre paréntesis, un proceso de renegociación de ese contrato, el tema de reestructuración del Ministerio de Cultura y de Turismo, creo era importante también en las demandas que tenían estos sectores. En agricultura, obviamente, mayor cantidad de fertilizantes, asignación de recursos para el sector. Entonces, estas cosas han estado dando vueltas. En salud hay un hospital emblemático que es el Hospital Antonio Lorena. El ministro se ha comprometido, pero en este camino, si recuerdan y han visto las imágenes, yo reclamaba justamente porque más bien se ve respuesta de parte de los ministerios a la agenda que se había trabajado día antes y que había sido ratificada y confirmada por algunos líderes de las organizaciones. ¿Y siente, gobernador, que ha habido respuesta de parte de los ministerios a esos pedidos? Bueno, en principio lo que vamos a hacer es hacer el seguimiento, porque en algunos casos se han planteado fechas, se han planteado montos, plazos, y esperemos que así sea. Correcto, pero gobernador... Las organizaciones sociales de Cusco van a estar atentas a eso, y nosotros como autoridades también. Pero, digamos, el gobierno lo que ha querido proyectar es que viene con el respaldo de la ciudadanía del Cusco, porque justamente lo principal de la ciudadanía en el Cusco, que se mostró en el auditorio, fue Asamblea Constituyente, que el presidente ha dicho que va a presentar un proyecto, y la posibilidad de disolver el Congreso. ¿Usted siente que esos dos puntos verdaderamente recogen el sentir de la mayoría de ciudadanos en Cusco? Como ya lo has mencionado, incluso en el proceso de elecciones el año pasado, ha sido parte de una agenda
que tienen ciertos sectores de la ciudadanía de la región de Cusco y que obviamente al ver, como lo ha señalado la misma Paola también, la existencia de algunos monopolios, entre otros, la ciudadanía, cuando observa este poder de dominio, ha visto por conveniente poner esto en una agenda política, pero una agenda de mediano y largo plazo. Pero ahora la coyuntura más bien obligaba a conversar otras cosas para resolver el problema por el cual la gente hoy día está en las calles. Entiéndase los conflictos mineros, entiéndase el alza del costo de vida, entiéndase el tema en el sector agrario que está abandonado, en un turismo que recién se está reactivando. Entonces son muchas cosas que confluyen, pero que han sido seguramente aprovechadas, digamos, por algunos sectores para poner por delante un título a toda esta protesta que era cierren el Congreso y obviamente nueva Constitución. ¿Por qué sectores, gobernador? Le hago la pregunta directamente. Hablo de Perú Libre y el congresista Guido Bellido, que curiosamente se llevó las palmas cuando a otros congresistas del Cusco los pifiaron. Una pregunta puntual y me responde esta que le acabo de hacer. ¿Quién controló el acceso al auditorio, gobernador? Todo estaba a cargo de los organizadores, que básicamente son de PCM, ¿no? De la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Nacional. Nosotros como Gobierno Regional simplemente articulamos, planteamos, prestamos logística para que esto se desarrolle, pero la organización en sí, en accesos, en manejo de escenario, en control de los oradores, etcétera, total y absolutamente en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y respecto a tu pregunta, sí, o sea, este es un tema histórico de sectores de izquierda de mi región. Cusco tiene un poco ese sesgo, esa inclinación. Sí. De todo proceso electoral ha estado vinculado a ello, justamente porque también hay esta problemática, o sea, no podemos tapar. Es cierto, pero usted lo decía bien, gobernador, ¿no? Son cosas de más mediano y largo plazo y lo que queda claro es que las medidas, los reclamos son de corto plazo, como usted dijo, alimentación, combustible, la urea para la agricultura, etcétera. Y eso no se tocó y se dejó de lado por una agenda que tenían algunos sectores. Y mi pregunta era, ¿siente que el gobierno también fue parte de ello? En este momento debo de entender que sí, porque, mira, yo mismo fui, digamos, me trataron de callar, de manipular mi presentación, cuando quería poner una agenda clara. Correcto. Para que se pueda hablar, para que se pueda coordinar y que los ministros respondan a las demandas, porque ¿qué más? Todo el tiempo se hablaba de cierre del Congreso y de nueva Constitución. Pero los otros temas de agenda que a nosotros también nos parecen prioritarios, que han sido planteados por las mismas organizaciones sociales, obviamente debían darse más bien respuesta a esos temas. Correcto. Y cuando yo propongo eso, he sido igual un poco, digamos, acallado por el mismo auditorio, ¿no? Por el mismo auditorio que, como usted dijo bien, PCM se ha encargado, PCM, y sí, cuando hablaba Guido Bellido, ¿no? Lo aplaudían, y Aníbal Torres. Pero bueno, Jean-Paul Benavente. Es que acá, Cristian, perdóname. Sí, un minuto usted para terminar, por favor, y siempre esperándolo cuando esté por acá por Lima. Termine, por favor, gobernador. Ya, gracias. Es que acá creo que hay que tener claro unas 3 cosas puntuales, y discúlpame. Por favor. Primero, que si somos autoridades responsables, no tenemos por qué hablar en función a lo que el auditorio te está presionando. Exacto. Porque obviamente esto tiene que ser parte de un debate, como ya lo he dicho desde hace tiempo, de qué artículos y qué cosa discutir en una eventual nueva Constitución. Lo que se ha demostrado estos días de debate, en estos 2 días que han pasado, es que va a tener que incluso modificarse, si se quiere, un artículo 206 para recién pasar a un referéndum. Entonces estas propuestas tienen que ser mucho mejor pensadas y elaboradas. Y finalmente, aunque a ti parece que no te convence, necesitamos siempre un acuerdo nacional, necesitamos una recomposición del gabinete, porque así tengas que llamar a elecciones generales, así tengas que buscar una renuncia o un cierre del Congreso,
vas a necesitar justamente de estas dos instancias para darle salida a esta difícil Sí, pero claro, no, y hay que llegar a acuerdos, pero convocar al acuerdo nacional, decir voy a reunirme en el acuerdo. Por favor, uno levanta el teléfono, se sienta, se pone a conversar y llega a acuerdos. El acuerdo nacional es una entelequia que se viene utilizando de manera politiquera. Pero bueno, Jean Paul Benavente, siempre un placer y lo espero pronto aquí en los estudios con Esté por Lima. Gracias. Más claro el agua, ¿no? Más claro el agua de lo que se ha cocinado justamente en el Cusco. Vamos por acá. Vamos a una pausa y regresamos con el tema. Bien amigos, llegamos al final de Sin Medias Tintas. Nos reencontramos el próximo domingo. Quédese con Latina Deportes, la polémica. Chao, chao.